Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, porque es un tema de dominio de autoridad. Y es algo que el creyente necesita concientizarse y ejecutarlo. Fíjese el título del tema. Dice, en la prevención está la salud. Y todos sabemos que nos enfermamos porque no prevenimos. Si pudiéramos prevenir las cosas, no nos enfermamos. En otras palabras, se trata el tema de prever, quiere decir ver anticipadamente, prevenir lo que viene y controlar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad está en todo, que es la firma de Dios, está en todo lo que hacemos, hermano. Si lo ponemos ahora al frente, la Trinidad se plasma en nosotros como un ser real activo para prever, prevenir y controlar. Entonces, el tema de hoy trata específicamente de eso. Porque cuando podemos prever, ver anticipadamente, prevenir lo que ha de venir, entonces tomamos control y Dios está en el asunto. Pero la base de eso es vivir una vida de obediencia a Él. Porque en la prevención está nuestra salud. Y nuestra salud no solamente está en el aspecto espiritual, emocional, sino que también está en el aspecto físico. Por eso a veces el pueblo pasa por enfermedades que no debería de pasar, porque a causa de no poder prever, prevenir y controlar, se enferma. Y eso es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta y muy en serio para no seguirnos enfermando y poder crecer fuerte y saludable como es el cedro del Líbano. Así que vamos a hablar de esta mañana de esto, de manera introductoria. Quería dejarles saber esto para que pudiéramos entender que tu vida va a cambiar. Escucha esto bien. Entendiendo que Dios no nos envía a sufrir, no nos envía a vivir en derrotas y mucho menos en rebeldía. Esto no proviene de Dios. Esto puede venir de dos vertientes. Puede ser en la carne, donde está el germen del pecado en nosotros, o puede venir directamente de las tinieblas. Cuando proviene de la carne, proviene de nuestras debilidades que no han sido entregadas a Dios. Y por eso tienen vigencia en nosotros. Pero si entregamos nuestras debilidades, la palabra dice que en tu debilidad se perfecciona su poder. Y su poder es el poder de Dios, no es el tuyo. Porque ningún poder tenemos. Así que escuche esto, porque este mensaje yo sé que va a cambiar tu vida. Con tan solo entender que Dios no es el autor de las tragedias, no es el autor de los sufrimientos, no es el autor de tu fracaso, no es el autor de tus engaños. Escucha esto bien. Todo esto proviene de las tinieblas. Y de manera introductoria quiero dejarles saber por qué muchos se preguntan, si Dios es tan fuerte, si Dios es mayor que Satanás, ¿por qué permite que me pasen a mí estas cosas? ¿Usted ha oído esa pregunta? Yo sé que usted se la ha hecho muchas veces. ¿Y por qué se la hace? Esto es sencillo. La respuesta de esto es tan sencillo como lo es la pregunta. Esto sucede por tres cosas fundamentales. Por la ignorancia, por la incredulidad y por la inactividad. Que son tres cosas para las cuales Dios nos va a dar las herramientas. Porque esto se opone, escuche bien, a la sabiduría de Dios, al propósito profético para tu vida y se opone para la manifestación del poder de Dios en tu vida. Así que lo que produce que tú seas ignorante, incrédulo y seas inactivo, lo produce porque el diseño de Dios en tu vida necesita ser plasmado en tu alma. Cuando uno tiene cosas que no las entrega al Señor, sirve de alimento para producir ignorancia, incredulidad e inactividad. ¿Por qué? Porque es como siempre le he dicho a ustedes,
Cuando usted tiene un producto dañado en la nevera, usted abre la nevera y tiene tantas cosas que no sabe lo que está dañado, pero algo huele mal. El que es cocinero sabe enseguida, es esto, porque esto es lo que se dañó por el tal día, ¡pam! Y lo va y lo saca. Pero la mayor parte de nosotros no sabemos cocinar y no podemos detectar eso tan fácil, porque no tenemos el olfato agudizado. Pero Dios, sabiendo nuestras debilidades, ya sea que no sabes cocinar, nos enseña a tener discernimiento de espíritu para poder visualizar lo que está mal en tu vida, para decirte los escondrijos almáticos que necesitas limpiar para que la incredulidad, el desconocimiento sea una cosa inexistencial en tu vida, que no exista más. ¿Para qué? Para que tomes dominio de tu vida, en el nombre de Jesús. Así que, entendiendo esto, vas a tomar dominio de tu vida en el nombre de Jesús y no vas a permitir que las acechanzas del diablo, del enemigo, de las tinieblas, que muchas veces es influenciada por gente que desobedece a Dios y dicen ser siervos de Dios y se quieren meter en tu vida para perjudicarte, pues tú lo puedas discernir a tiempo y no hagas oído presto a esas cosas que te dicen o te señalan, porque la gente es insistente para llevar al otro al pecado, pero tú tienes que ser más sabio que eso y dejar eso a un lado, reconociendo que Dios no está con ellos, ni está en el pecado, ni está en las tinieblas, sino está en su palabra, en obedecerla y en gozarte obedecer su palabra. Ahí está Él. Así que teniendo esto de manera introductoria, quiero usar el texto base, lo que el Señor nos quiere traer en esta mañana. Y está en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 21. Vamos a todos a buscarlos. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, entendiendo y sabiendo que la palabra de Dios es el único fundamento seguro para la edificación de nuestras vidas. Efesios 1, capítulo 17 al 21. Versículo 17 al 21, correcto, Luis. Capítulo 1, versículo 17 al 21. Efesios 1, versículos 17 al 21. ¿Lo tenemos todo? Amén. Amén. Dice lo siguiente. Nos leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuáles son los ojos de nuestro entendimiento? Nuestra alma, nuestra mente. El alma está en la mente. Amén. Para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y dice el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿verdad? Según la operación del poder de su fuerza. Y seguimos hasta el 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y el 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Alaba al Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra de tal manera que esta palabra pueda ser internalizada en nuestro ser, podamos digerirla, podamos crecer en esta palabra y podamos tomar dominio, Señor, en tu nombre, de todo aquello que nos has entregado y que has puesto bajo la planta de nuestros pies, para que camináramos sobre la serpiente, sobre el áspid, sobre el dragón y sobre toda obra de maldad, pudiéramos tomar autoridad y poder y caminar, Señor, mirándote a ti. Hoy jamás nunca caminaremos mirando otra cosa que no sea a ti.
Pedro bajó de la barca y Pedro se hundía en aquel tempestuoso mar donde tú caminabas sobre las aguas. Y el Señor tuvo la incredulidad y la duda de que se podía hundir y miró la tempestad, miró las circunstancias y se hundió. Hoy declaramos que no miraremos más las circunstancias, que no escucharemos ni prestaremos los oídos a palabras que no provengan de gente del reino y que no tendrán vigencia las palabras sobre nuestra vida a menos que no sean del Señor. Y por lo tanto, oídme bien, Satanás, te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Vas a soltar las almas que tú tienes acuarteladas produciendo esto que se va a hablar hoy aquí. Porque te voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Porque el que está con nosotros es más grande que tú. Es más poderoso que tú. Llámese enfermedad, llámese circunstancias económicas adversas, llámese tormento, llámese desasosiego, ansiedades, miedos, angustias, todo lo que sea, que no sea de Dios, se va a tener que ir hoy, para siempre, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que no tienes parte ni suerte con esto. Y nos ponemos de acuerdo en la oración para que se rompa la obra de maldad por completo. Porque los hijos de Dios somos llamados a caminar en autoridad y poder. Podemos tropezar, pero nos levantamos en autoridad. Y te atamos, te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Déselo grande al Señor si se lo va a dar. La gloria y la honra es para Él. Sabe que cuando usted aplaude, usted está alabando al Señor. No es al predicador, es al Señor. Porque el predicador es de carne y hueso igual que tú. Pero Él es el Rey. A Él solo miramos, a Él solo escuchamos y a Él solo servimos. Pues es interesante ver que este poder que hizo Jesús poderoso en la tierra, siendo todo hombre y todo Dios, está a tu favor. El poder de Dios que puso en Jesús, su poder delegado, está a tu favor. ¿Para qué? Para que tomes dominio de tu vida, de tu familia y de todo tu entorno alrededor. Ese es el propósito esencial. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Porque Dios quiere que tú seas un agente del reino dentro de la sociedad, donde tú transformes a través de su poder a otros. Su poder libertador, sanador, restaurador, lo establece en ti para que cuando la gente te mire a ti, no te vea a ti, vea a Jesús. Vea a un hombre transformado, una mujer libertada, una mujer sanada, una mujer restaurada, un hombre reconciliado con Dios, donde la autoridad de poder está en él y en ella para ejercitarla en favor del Dios que le sirve. Es lo primero que Él quiere establecer en la vida del creyente. Y muchas veces nosotros no tomamos en consideración esto y cuando queremos ejecutarlo, nos caemos. Y de eso se trata la predicación en el día de hoy. Porque Él no quiere que te caigas más. Él no quiere que vuelvas a cometer los mismos errores del pasado, sino que cada día camines en una vía ascendente de mayor autoridad y de poder, de mayor progreso y de mayor gozo en tu vida. La vida del creyente tiene que ser una vida ascendente, no descendente. Tú tienes que cada día de tu vida conocerle más, adquiere más autoridad y más poder de Dios para tu vida, para que la verdad cada vez sea más clara en tu vida. Y no temas caminar en esa verdad y sostenerte en esa verdad, aunque tengas que decirle no a muchas cosas y a mucha gente. Sí, porque a veces los valores y los principios establecidos en nosotros, tenemos que decirle que no a ciertas cosas y a ciertas personas. En los trabajos pasa mucho eso. Pero tú tengas la medianamente claridad en tu mente de poder decirle que no, cimentado en valores de corrección. ¿Por qué? Porque no importa quién se pueda ofender o las personas que se puedan ofender o los jefes que se quieran ofender, no importa, o los tribunales que se quieran ofender. ¿Sabes qué? Cuando tú caminas por esos valores, aquel que le está chocando tu valor, a la larga le está sembrando una semilla. Porque se va a cuestionar, pero va a venir al evangelio.
Ahora, si tú no estableces la pauta porque no estás cimentado en los fundamentos que edifican la vida de Cristo, que no es otra cosa más que conocer su palabra y obedecer su palabra, no lo puedes hacer. Vas a ser un objeto de un muñequito que te corren de lado a lado y hacen contigo lo que les da la gana. Alaba. De eso se trata hoy la predicación. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia para sacar el dinero del bolsillo a los otros? ¿Cuánta gente no viene con esos propósitos? Y yo te pregunto a ti, ¿acaso Dios está en ese asunto? No lo está, para nada. Entonces, ¿por qué se lo permitimos? ¿Por el ay bendito y la pena? ¿Sabes qué? Si nosotros desobedecemos la palabra, entonces automáticamente la fuerza de las tinieblas le estamos obedeciendo. Por eso hay que obedecer la palabra y seguir la palabra. No podemos darnos el lujo de caer en eso. Yo quiero establecer bien claro en esta mañana que el mismo poder de la resurrección que levantó a Jesús de la tumba en el tercer día y lo hizo resucitar y lo elevó al cielo, es el mismo poder que Dios le ha dado a la iglesia neotestamentaria del tercer día, que es la iglesia Filadelfia, que es la iglesia que estamos viviendo hoy en día. Pero mire lo que sucede aquí. ¿Por qué no tenemos ese poder? Porque la gente no ejecuta la palabra en su vida como tiene que ser. Y por eso las cosas no ocurren como Dios quisiera que ocurrieran. Dios quiere bendecir las vidas. Dios quiere que tu vida sea saludable, de poder, de autoridad, de paz, de gozo. Que tú hables y las cosas ocurran. Pero hables por el Espíritu de Dios, no por lo que a ti te da la gana. Es que tú estás ceñido en el poder de Dios, caminas en la autoridad y el poder de Dios, y lo que te dice Dios, eso hace. Y como haces lo que te dice Dios, las cosas ocurren. ¿Por qué? Porque estás en el orden perfecto. Y al estar en el orden perfecto, recibes la bendición que Dios te quiere dar. Porque la palabra dice bien claro que no puedes retornar atrás vacía. Y también dice que prosperará para lo cual ha sido enviada. Entonces, si va a prosperar para lo cual ha sido enviada, hermano, ¿qué te cuesta seguirla? Que caigas mal a mucha gente, ¿qué importa? Que caigas mal al jefe, ¿qué importa? Que caigas mal al gobernador, ¿qué importa? ¿Acaso el gobernador te sostiene a ti, te mantiene a ti? ¿Acaso el gobernador o el jefe o quien sea te da a ti hálito de vida para poder vivir? ¿Te abre bocanada de aire para poder oxigenar tus pulmones? Ninguno de ellos. Entonces, ¿miedo a qué? A caer mal. O tal vez, ay bendito que me da pena. Ni el ay bendito y me da pena o caer mal no viene de Dios. Viene de las tinieblas. Aprende. Es necesario que te endereces, pueblo. Dios quiere que sea de esa manera, hermano. Y tenemos que proceder de esa manera. Así que vamos a empezar por entender lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Y usted lo sabe de memoria porque lo hemos dialogado y lo oramos. 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor Jesús nuestro. Fíjese qué interesante, no la sabemos de memoria. Pero ¿qué nos quiere decir él cuando dice derribando argumentos? Los argumentos, escuche esto bien, no son más que estructuras mentales que el hombre ha concebido para acomodarse y poderse mover en la sociedad. Esos son los argumentos. Yo hago esto por esto, yo hago aquello por esto, yo dejé de hacer esto por aquello. Pues Dios te está llamando a que rompa esos argumentos mentales donde está la pena y el ay bendito y que me dio, ¿verdad? Que usan diferentes excusas y estructuras mentales para justificar una acción incorrecta contra la palabra de Dios. Él quiere que rompa esas estructuras mentales. ¿Por qué? Porque las estructuras mentales que conociste antes de venir al camino te van a llevar al camino de perdición. Y Él quiere que rompa las estructuras mentales para que no te puedan embargar las emociones negativas que quieren dominar tus decisiones. ¿Me hago explicar?
De tal manera que las decisiones sea el Dios que tú le sirves el que tome las decisiones. Que tú le consultes a Él cada cosa que vas a hacer. Cuando tú le consultas todo lo que vas a hacer, oye, no hay una cosa que tú hagas que no tengas éxito. No hay una cosa que tú hagas que no tenga una acción residual contraria a tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en la voluntad de Él, caminas exactamente donde Él está en la manifestación de su poder y gloria para tu vida y para aquel que la recibe, aunque sea un mensaje negativo. Aunque decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esa persona se va a encontrar con una muralla que va a responder a lo que es correcto hacer. Pero si tú en principio no lo haces, entonces cedes a la tentación de complacer al ser humano, ya sea por la pena o el bendito o lo que sea, la excusa que tú quieras poner, te sales de la voluntad de Dios y acarreas maldición para tu vida. ¿Por qué maldición para tu vida? Porque desobedecer la palabra es maldición y obedecer la palabra es bendición. Él lo dice en su palabra. Escoge tú entre la vida o la muerte. Escoge tú entre la bendición o la maldición. Se lo dijo claramente. Y desde Génesis, Apocalipsis lo sigue diciendo. Entonces nosotros muy descuidadamente desobedecemos la palabra sin darnos cuenta la maldición que acarreamos para la vida. Y queremos tener dominio, autoridad y poder. ¿Sabes qué? Que cuando desobedecemos la palabra, estamos cediendo el dominio y autoridad que Él te dio en la cruz del Calvario para vencer la obra de maldad. Y entonces no puedes vencer la enfermedad, no puedes vencer la pobreza de la finanza, no puedes vencer el miedo, no puedes vencer las ansiedades, no puedes vencer nada si no tienes autoridad. ¿Me hago explicar? Entonces queremos una iglesia pujante, queremos una iglesia que venza, queremos una iglesia que le pise la cabeza a Satanás. ¿Con qué autoridad lo vas a pisar si tú mismo abres las puertas al enemigo? No puede. Entonces, ¿qué pasa? El segundo aguijón más grande que tiene el intelecto humano se llama altivez. ¿Qué es la altivez? El orgullo. No porque yo creo, no porque a mí me enseñaron, no porque yo pienso. ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que tú piensas y lo que tú crees? ¿Acaso tú te creaste tú mismo? ¿Acaso te ceñiste de autoridad tú mismo? No. Hay que ser humilde, hermano. Hay que ser humilde, sencillo de corazón, para que puedas tomar autoridad del reino en tu vida. Dominio sobre tus hijos, sobre tu familia, dominio en tu entorno alrededor, dominio en todo lo que tengas que hacer. En todo. No es algunas cosas. Él te lo dio en todo. Pero si abres puertas, no puedes. No tienes autoridad. No puedes vencer. Así que Él va a hablarnos de 4 armas poderosas para vencer esto. 4 herramientas poderosas. Y acuérdese que la altivez, que es orgullo, y lo dice en 2 de Corintios, tiene que ver mucho con el orgullo en la gente. ¿Y sabe lo que yo hago para romper eso? Que está en el intelecto. Por cuanto más estudiado, más sé que no sé nada. Manténgase ahí. Cuanto más usted estudia, más sabe que no sabe nada. ¿Por qué eso es así? Porque usted se da cuenta que el aprendizaje es infinito y que usted ni yo vamos a tener edad para aprender todo lo que Dios da. Y por lo tanto, por cuanto más estudiamos, más sabemos que no sabemos nada. Quebrante su orgullo por ahí. Su intelecto, quebrántelo y entrégueselo al Señor. Sí, tenemos que ser así, hermano. ¿Acaso Jesús fue a la Universidad de Harvard? ¿Acaso Jesús hizo doctorado en teología? ¿Acaso Jesús hizo bachillerato o maestría? ¿O hizo 3 doctorados en medicina? ¿O hizo especialidad? No hizo nada de eso. Él no lo necesitaba. Porque Él es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. ¿Sabes qué? Ese poder está en ti. Si tú lo cultivas. Y Él te lo quiere dar, pero tú tienes que pagar el precio. Para que camines en esa verdad. Así que, cada vez que usted crea saber algo, sepa usted que no sabe nada. Y obedezca la palabra de Dios. Eso es lo mejor que puede hacer. Y no señala a la gente, ni se señala usted mismo. Entréguele al complejo de culpa, sea limpio delante del Rey.
y Él blanqueará su ropa como la lana, como la blanca nieve. Así lo hará. Porque eso es lo que Él quiere que hagamos. Así que Él nos va a dar 4 herramientas. La primera va a ser la palabra de Dios, la segunda la fe, la tercera la oración y cuarto la alabanza. La primera es la palabra del Señor. Son herramientas para prever, prevenir y controlar la vida en Cristo. La palabra de Dios, y la vamos a desmenuzar rápidamente. La fe es la segunda, tercero es la oración y cuarto la alabanza. Escuche esto, la palabra de Dios es el único fundamento que edifica nuestra vida. Usted tiene que grabarse eso hasta el tuétano de los huesos. La palabra de Dios es el único fundamento que edifica nuestra vida. Tiene que metérselo hasta ahí, ¡pam!, para acá adentro. Cuando la palabra de Dios dirige nuestra vida, o sea que la ordena, porque hacemos que la palabra de Dios sea vivificante en nuestra vida, entonces y únicamente entonces vamos a recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero Él no quiere que tú obedezcas la palabra. Él no quiere que tú te enfrentes a las cosas que tienes que decidir. Él quiere que tú tomes por presiones las decisiones para que te equivoques. Y te pone prisa. Cuando hay prisa, cuando hay presión, Dios no está. Tienes que aprender eso. Si algo te presiona, si algo va contra el reloj en tu vida, Dios no está en el asunto. Dios es un Dios de orden y pasivo. Mire, le voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando yo me enfrenté a la situación más difícil de mi vida, no fue en mi propia vida, sino fue en la vida de otra persona. Certifico el cadáver como médico. Cuando él me dice a mí, y ya yo llamo a la funeraria, dile que viva por el poder de mi palabra, ¿qué es lo que viene a tu mente? Oye, pero no acabas de certificarlo y está todo lleno, se fue todo el mundo y ahora tú como un loco vienes a decirle que viva por el poder de la palabra de Dios. Y para hacerlo más difícil, me dio una visión donde dice: médico profana cadáver, se suspende licencia total y permanente del Estado de la Sociedad de Puerto Rico y los Estados Unidos, para que no pudiera recitar en ningún lado. Entonces, ahí vienen muchas cosas a la mente. Pierdo mi profesión, ¿de qué me voy a sostener? ¿Qué testimonio voy a dar? El colegio de médicos que ya iba para tomar la vicepresidencia me van a sacar. Y todas esas cosas empiezan a caminar en la mente de momento, así como un flash. Pero ¿qué pasó? Tienes que derribar el argumento. Tienes que romper las murallas intelectuales y poner la palabra de Dios por obra en tu vida. Yo lo hice, pero no te voy a decir. No fue fácil en ese momento, porque en ese momento era decisional para aquel cadáver que estaba tirado allí. Y como fui flojo en ese momento para hacerlo, declaré la palabra y el cadáver no vino a la vida. Y entonces empezó la agitación espiritual mayor. Y él vino con esa calma. Me dice: escúchame, no es en tu poder, no es en tu fuerza, ni tu autoridad. Es en mi poder, es en mi fuerza y mi autoridad. Grítalo a los 4 vientos. Y cuando lo hice así, el cadáver vino a la vida. ¿Usted se da cuenta? Estructuras mentales que hay que quitar. Caminar en fe. ¿Qué me importaba a mí si pierdo la profesión? ¿Qué me importaba a mí que diga el colegio de médicos lo que diga? ¿Qué me importa que diga la gente? Yo hago lo que él dice que yo haga. Y así fue y vino a la vida. Le estoy diciendo esto porque vamos a orar por enfermedades y usted tiene que romper esa obra de maldad, que son estructuras mentales que no le permiten recibir su milagro. Y todo está en uno y lo siembra el enemigo para que no recibas dominio y poder del reino sobre la faz de la tierra. El segundo punto es importante porque está ligado a tomar la autoridad. La ignorancia. Tú tienes que saber que tú eres un heredero de todas las promesas de Dios porque eres heredero del reino. Y si eres heredero del reino, no es que voy a ver si Dios quiere. Tal vez Dios lo quiera hacer. No, tú estás equivocado. Ya tú fuiste sellado para bendición con el Espíritu de Dios. No, es que tal vez puede ser que yo nací para maldición. ¿Quién te dijo eso a ti? Estás loco. Pero hay gente que cree esa mentira, porque yo lo oí otro día por la radio. Un hombre que habló de 20,000 enfermedades que había sufrido, que yo nací para... ¿Qué es eso?
Yo digo, ¿quién es tu pastor? Yo llamé para preguntarle quién es tu pastor, no me pasaron la llamada porque se acabó el tiempo. Se fue el tipo con el problema, no sé quién era. Y yo digo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo tú vas a usar la radio para decir semejante estupidez? ¿Qué evangelio entonces? ¿Tú me quieres decir que Dios te llamó a ti para sufrir? No, no, no. Te llamó el diablo para sufrir. Dios te llamó para bendición. Dios no te llamó para sufrir. Pero eso salió, y no voy a decir la emisora porque estamos grabando. Hermano, no se preste para transmitir programas equivocados. Aprovecho la oportunidad y se lo digo. Si usted está escuchando es porque usted tiene que ver con esto. Escúcheme. Tú tienes que saber que tú eres heredero del reino. Y que todas las promesas que están en la palabra de Dios son para ti. No son para fulano, sultano, mengano, parencejo. Son para ti. Tú tienes que apropiarte en fe para que las agarres. Así que, por lo tanto, nunca más mire ni las circunstancias, ni las acechanzas, ni la negativez, ni los miedos, ni los temores, ni el no se puede. Quite eso de su vocabulario. El otro día Luis lo dijo, me gocé con eso. Esa palabra no es para, no se puede, no es para el creyente. Eso denota una limitación del poder de Dios a tu vida. Porque si tú lo que vas a hacer lo haces conforme al poder de Dios, todo lo vas a poder hacer. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros tenemos que tomar esa palabra y hacerla vivencia en nuestra vida. Es necesario. Isaías 54:14 dice, estarás lejos de la opresión porque no temerás. Lejos de la opresión y del temor. Y no se acercará a ti. Quiere decir que estarás lejos de la opresión y no se acercará a ti. Nunca aceptes el temor ni la opresión en tu vida. El temor lo hace el enemigo para limitar el movimiento. Ay, es que si yo hago esto, ¿qué van a decir? Ay, es que entonces me echo a los vecinos en contra. Ay, que le voy a cambiar mal a fulano. Entonces, fulano, sultano, los vecinos y perencejo y quien sea, es más importante que Dios. Tienes que analizarte. Tú decides si tú tomas dominio en el nombre de Jesús de tu vida o si se lo cedes a las tinieblas. La decisión es tuya, hermano. Tú tienes el poder y la autoridad. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Te la ha puesto a ti, autoridad delegada, la hace a través de Jesús y del Espíritu Santo que está ahí. Tú decides. Tú decides, hermano, si tomas o no tomas la autoridad. Él pagó el precio y te lo dio. O sea, que Él te dio la comida. ¿Tú pretendes que Él la mastique por ti? No puede ser. Date cuenta de lo que estamos hablando. Eso me acuerda a mí un chiste que todos conocemos. Estaba subiendo la marea, el hombre se trepó el techo de la casa y subía el nivel del agua, y Dios le mandó a los bomberos, no le hizo caso a los bomberos, y le mandó otra persona de la defensa civil, y tampoco lo quiso. Y seguía, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Oye, ¿cómo quieres que Dios te ayude? Y a la tercera vez que pasó, el agua lo arropó. Semejantemente, Él hace eso en tu vida a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. No esperemos más que Él haga las cosas por nosotros. Tomemos acción con las herramientas que Él nos dio, con la autoridad y el poder, para saber y aprender a decirle no a lo que es no y sí a lo que es sí. Es hora de tomar dominio. Porque el dominio de tu vida, si tú se lo entregaste a Él, es caminando en la palabra de Él para que tú tomes dominio de autoridad y poder donde quiera que te plante. Por eso la ignorancia de esta verdad, Él no quiere que la escuche. Porque necesitas reafirmarte en esta verdad para no ser más ignorante. El Salmo 23, del 1 al 4, dice de esta manera. Y ustedes lo conocen, el Salmo 23 es famosísimo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. El versículo te dice, confortará mi alma, me guiará por senderos de justicia, por amor a su nombre. 4 dice, interesante, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjate que Él te lo está diciendo esquemáticamente, para que podamos entender desde lo más sencillo hasta lo más profundo. O sea, te lleva hasta la muerte. Y Él promete que contigo estará todo el tiempo hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, declare que yo hoy vivo libre de temor, porque mi confesión es que Jehová es mi pastor
y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y reposaré en pastos delicados de paz. Y estoy parafraseando el Salmo. ¿Qué es pastos delicados de paz? Es que tu entorno, a causa de tú entregarle todo a Él, tomas dominio y todo lo que se acerque a ti tiene que venir en paz. Porque la autoridad del reino hace que se establezca paz en tu vida y orden en favor tuyo. Pero tienes que tomar autoridad y dominio del reino. Y eso es todos los días. Les voy a explicar algo. Cuando la fuente de poder, de autoridad viene sobre su vida, crea como una campana grande, gigante, donde usted camina con el dominio de la autoridad, que no es otra cosa más que el poder de su presencia. Y cuando usted camina, es una lumbrera en medio de la oscuridad, porque todo el mundo está en oscuridad. Todo sobre la faz de la tierra está en oscuridad. Pero cuando usted toma dominio del reino, que Dios es la fuente suya, que está en continua comunicación con Él, que está continuamente en la autoridad de Él, que está en obediencia a la palabra de Él, se crea una autoridad de dominio. Y cuando usted camina, la autoridad de dominio destruye la fortaleza que se oponga a lo que usted quiera hacer, o sencillamente se desvanece y se van. Lo más frecuente es que se desvanecen y se van. Pero hay algunos principados que se quieren guerrear y lo destruyen. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que si usted establece esa autoridad de dominio en su vida, usted camina en esa autoridad de poder y todo lo que se oponga de maldad se destruye. Y cuando quiere penetrar, como usted está viviendo por valores, viviendo en obediencia a la palabra, cuando lo confronta con usted, se destruye más todavía. ¿Por qué? Porque si llega a tocar a sus oídos y están ungidos para escuchar palabra del Señor y usted tiene la mente sana y tiene la autoridad del reino, cuando llegan las palabras se desvanece, porque usted va a contestar lo que contestaría Jesús. Cuando usted contesta lo que contestaría Jesús, o usted se va de rodillas, Señor, ¿qué tú harías en X o Y circunstancia? La respuesta va a venir de parte de Dios. De momento, si usted usa el intelecto, le va a chocar y no lo debe usar. Tienen que dejar lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Cuando usted permite que esa autoridad del reino funcione en usted, todo lo que es contrario a la verdad se destruye. Se destruye. Hasta el enemigo se convierte amigo porque se da cuenta que no puede seguir haciendo el trabajo de brujería a usted. Eso está pasando aquí. Alaba al Rey. ¿Sabe que hay gente que dice ser cristiano y trabaja en la obra de maldad? Y a los ángeles de la iglesia Dios se los revela. ¿Cuál es mi oración? Que se conviertan. Porque yo no le deseo mal a nadie, sino bien. Pero la maldad nunca, nunca prosperará contra los hijos de Dios. Nunca. Ni contigo, ni contra mí, ni contra nadie. Porque andamos ¿en qué? En la autoridad de dominio. Y la autoridad de dominio no va a permitir que nosotros caigamos. Por eso tenemos que cubrirnos en todo momento con esa autoridad de dominio. Y no tenerle miedo tampoco, ni a los brujitas, ni a los espiritistas, ni a los palomayombe, ni a ninguno que esté en oscuridad. Porque no podrán y nunca podrán. La palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y ellos son puertas del infierno. Son portadores de maldad. ¿Ves miedo a qué? No tienen ningún poder. El poder que le demos nosotros y ninguno le vamos a dar. Porque el que está con nosotros es mayor que el de ellos. Así que dígale que vivo libre de temor. Porque mi confesión es a Jehová, que es mi pastor. Y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y cuando usted diga eso, dígalo de corazón, una declaración de corazón, creyendo y sabiendo que es cierto, para que las tinieblas retrocedan y se destruyan en su vida. Isaías 26:3 dice lo siguiente: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que si vamos a estar confiados en la palabra de Dios, usted tiene y va a ser probado que usted confía en esa palabra de Dios. Y usted tiene que confiar para que pueda probar fuera de toda duda que usted confía en el Señor. Es necesario. Porque todos seremos probados. ¿Y por qué todos seremos probados? Para que nuestra fe aumente. Porque si no somos probados, entonces nuestra fe se queda chiquita.
Cuando somos probados, es para bendición. Cuando Dios permite pasar ciertas cosas en nuestra vida, es para bendecirte. Es para Él enseñarte cómo la maldad no puede resistir su poder y toda maldad tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Pero si tú no pasas la experiencia, no la vas a aprender en un libro leyéndolo, la puedes ver en la Biblia, pero para que ese aprendizaje se plasme en tu vida, tienes que pasar por la experiencia. Y tú te das cuenta porque cuando tú aplicas los valores y te mantienes los valores, el que era amigo deja de ser amigo. ¿Por qué? Porque ante los valores de Cristo en tu vida, los enemigos se tienen que ir. No dice la palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos, mas la cizaña estaba con el trigo y creció más. ¿Para qué? Para separarlo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 3, lo dice claramente. ¿Cuál es la idea? Que tú sepas discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Muchos fueron los llamados y pocos los escogidos. Ancho el camino de perdición, estrecho el de salvación. Usted lo está diciendo bien claro. Así que tú no le puedes creer. Dice la palabra que si un ángel viniera del cielo y te declarara un evangelio distinto al que está escrito, llámale anatema. ¿Por qué? Porque dentro de las que dice ser del pueblo de Dios está la cizaña. Entonces, ¿cuál es el filtro nuestro? La palabra. La palabra. La palabra. Esa es mi guianza. La palabra. Y ahí tú te das cuenta quién está y quién no está con Dios. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, es de Dios. La palabra dice en Apocalipsis que muchos dirán, Señor, Señor, pero hacedores de maldad, no os conozco. No os conozco. Primero dice, no os conozco, y después dice, son hacedores de maldad. ¿Qué son hacedores de maldad? Aquellos que quebrantan y violan la palabra de Dios. No son otros. Pero ¿sabe dónde están? Dentro del pueblo de Dios. Alaba. Por eso es que hay que cuidarse, hermano. Por eso es que hay que cuidarse. La tercera herramienta importante que tenemos que usar es la herramienta contra esa ignorancia. La herramienta contra la ignorancia, dice Romanos 10, capítulo 17, dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la ignorancia de no entender, el oír la palabra de Dios y entenderla, te trae inseguridad. Y la inseguridad trae incredulidad. Y la incredulidad te trae separación de Dios. Porque cuando tú tienes inseguridad, caes en incredulidad. O sea, dejas de creer si la palabra de Dios es para ti. Y al tener la incredulidad cimentado en la inseguridad, terminas separándote de Dios. Entonces empiezas a decir, es que yo oro y no pasa nada. Es que yo espero esto y no ocurre nada. ¿Y qué es lo que pasa? Es que esto no es para mí. ¿Te das cuenta? Te separa de Dios. ¿Pero por qué? Porque has tenido ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios. Eso ha producido inseguridad, miedos, dudas, temores. Y finalmente te separan de Dios. Cuando Josué tenía que guiar el pueblo de hebreo a la tierra del Canaán, hacia Canaán, a la tierra prometida, Dios le dio unas instrucciones específicas a ese varón. Y le quiero leer Josué 1, capítulo 8 al 9. Lo tengo aquí escrito, lo voy a leer. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de Dios, que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Eso es Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Él te asegura que si tú obedeces las instrucciones, que no es otra cosa que esta palabra de Dios, tus caminos serán prosperados. Y dice todo. Entonces, o sea, todo es un absoluto, hermano. No es que algunas cosas, no es que tal vez, es que el otro, no, es todo. Te saldrá bien. Entonces le dice, en el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. O sea que Él está en medio de todas las circunstancias que tú estás viviendo. Y Él te está diciendo que camines en su verdad y que apliques la vida tuya, la palabra de Dios, para que todo sea prosperado y todo te salga bien. O sea, hay un propósito
de que tú sigas esta palabra en tu vida. Hay un propósito de que la apliques de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Para qué? Para que todos tus caminos sean prosperados y todo salga bien. Es todo. Por eso nosotros tenemos que entender que el poder de la palabra, cuando meditamos en la palabra, cuando hablamos la palabra, va a producir una fe tan grande que desaparece el miedo, desaparece la angustia, desaparecen las depresiones, desaparecen toda obra de maldad, oscuridad sobre tu vida, inclusive las enfermedades físicas desaparecen. ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué desaparecen? ¿Sabe por qué van a desaparecer? Porque la energía negativa que está puesta en esa enfermedad es obra de Satanás. Y él vino a deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A darnos salvación y a deshacer las obras del diablo y a darnos salud. Esa salud y salvación es lo que él quiere entregarle a su pueblo. Por eso hoy usted va a tomar dominio completo y autoridad del reino. Y tiene que empezar a usar estas herramientas, y nos faltan unas cuantas más por describir, pero empiece por entender que la ignorancia de conocer esta verdad no le permite a usted recibir la bendición que él le quiere dar. Pero hasta hoy se acabó eso. Se acabó eso en el nombre de Jesús. Se acabó eso en el nombre de Jesús. Se acabó eso en el nombre de Jesús. Sí, señora, afírmelo con alabanza al Rey. Claro que sí. Efesios 6, capítulo, versículo 16, habla del escudo de nuestra fe para apagar los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo van a funcionar si tú preservas las estructuras intelectuales en tu mente que van contra los principios de Dios. Ahí es donde el enemigo va a tirar el dardo y va a encontrar la tablita donde se puede quedar pegado a la puntita y ¡pap! Y se prende el fuego de Satanás. ¿Dónde es? En nuestra mente. Esos dardos se pegan ahí y funcionan como una energía perversa que hace que se perpetúe tu enfermedad creyendo que Dios no te quiere sanar. Ah, es que Dios sabe lo que yo tengo y estoy enfermo y no me sana. Él sabe. No, Él quiere, pero tú tienes que entender que va a depender de ti, no de Él. Porque las promesas están escritas para ti y Él te llamó. Y si te llamó a la excelencia de paz, de gozo, de seguridad, de poder y autoridad. No te llamó a vivir enfermo. No te llamó a estar acongojado en una esquina. No te llamó a tener miedo. No te llamó a que otros puedan manejar tu vida en lugar de tu Dios manejar tu vida. Eso no viene de parte de Dios, hermano. Tú no puedes permitir como creyente que eso tome autoridad en tu vida. Tú tienes que tomar dominio en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Tienes que entender eso. Hasta que tú no entiendas eso, no vas a tomar autoridad ni dominio de tu vida. Él quiere darte eso, pero tú tienes que agarrarlo. Si no lo agarras, nunca lo vas a tener. Tienes que creerlo y agarrarlo. Dios quiere dártelo, tú tienes que agarrarlo. Como le dije ahorita, Él te sirve la mesa, pero no puede comer por ti. Él te da la palabra para que tú te la comas y la vivas. Pero si tú no lo haces, ¿cómo vas a obtener la bendición si no la conoces? Tienes que comer la palabra. Tienes que hacer la palabra vivificante en ti. Tienes que quitar el desconocimiento, la ignorancia, la altivez y el orgullo, para que penetre esa palabra en tu vida. Por lo tanto, si te pones la armadura de Dios todos los días y haces que esa armadura de Dios sea vivencial, vivificante para tu vida, los dardos del enemigo no van a penetrar en tu mente. La energía perversa no se va a estancar en tu vida. Tiene que salir fuera en el nombre de Jesús. Acuérdate que todo lo de Dios es poder y bendición y todo lo de las tinieblas es maldición. Pero son dos cosas energéticas importantes que ya mismo vamos a estar hablando. La pregunta es la siguiente. ¿En qué área de tu vida necesitas ejercitar la fe para recibir sanidad, para recibir financieramente una superación? ¿En qué área de tu vida necesitas resolver la dificultad de tu familia?
Son ejemplos. La fe es mucho más que decir, ojalá Dios haga esto, ojalá Dios me escuche, ojalá Dios... Oye, estás orando mal. Es más, quiere que te diga, orar así, orar en las tinieblas. Yo declaro en el nombre de Jesús. Yo creo las promesas. Eso es de Dios. Con autoridad y poder. Porque cuando usted refleja el énfasis, entra en una oración eficaz de poder y autoridad. Es diferente. Hay una absoluta confianza de Dios y hace que las promesas de Dios vengan a ser parte de tu vida. Mira, vamos a coger este ejemplo en Mateos 9:25. Vamos a coger este ejemplo del ciego. Mateos 9:29. Mateo 9:29, capítulo 9, versículo 29. Vamos a coger ese ejemplo. Quiero que usted escuche ese ejemplo. Mateo 9, versículo 25. Estoy bien atrás. Mateo 9, 25. ¿Cómo está esto aquí? 9:29. Míralo aquí. Estos son dos ciegos sanados. Mire lo que dice aquí. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y el 29 dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe sea hecho. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que Jesús vence toda enfermedad. Y si la enfermedad, dice la palabra, es traída por las tinieblas, la enfermedad es vencida por el poder de Dios. Jesús reina sobre toda enfermedad, sobre todo principado, sobre toda oscuridad, sobre toda malicia espiritual, sobre el gobernador de tinieblas, sobre todo Dios reina sobre eso. No hay nada que se pueda resistir ante el poder de Dios. Por eso es importante que usted pueda creer eso, para que pueda orar en esa dirección y cuando se ore usted reciba. Tiene que romper con las estructuras mentales y creer en fe la palabra de Dios. Y hoy le está hablando claramente de cómo adquirir ese milagro que tú necesitas para tu vida. La otra herramienta que Él nos quiere traer es la oración, hermano. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando usted busca el original eficaz, es energeo, y energeo significa energía. Entonces, ¿cómo se va a desplazar una energía perversa o una enfermedad que es lo mismo que energía perversa? Usted tiene que desplazarla con una energía mayor. La energía perversa está cargada de electrones negativos. La energía eficaz de Dios está llena de protones, que es energía positiva. Cuando los protones entran, arrasan con la energía negativa. ¿Le gusta de esa manera? Pues créalo en fe y lo va a recibir. ¿Por qué? Porque el Padre de los Espíritus es Dios. Y si el Padre de los Espíritus es Dios, no hay, y los Espíritus son energía, no hay otra cosa más grande que lo pueda vencer que no sea Dios. ¿Y quién puede vencer a Dios? Nadie. Por lo tanto, si Él vence todo, principados, potestades, malicias espirituales, gobernadores de las tinieblas, entidades espirituales de este siglo, que son contrarias a Él, el único que lo vence es Dios. Créala a Él, obedezca a Él, haga la oración creyendo lo que Él lo va a hacer, y usted rompa con las estructuras mentales y vencerá la obra de maldad. ¿Por qué? Porque el poder de las tinieblas no puede resistirse ante el poder de Dios. Y usted pertenece a la iglesia neotestamentaria del tercer día, que es la iglesia que habita en esta época. Por lo tanto, esta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que va a ser levantada en el rapto, Él ha puesto el poder de la resurrección para levantar los muertos.
para hacer milagros, señales y prodigios. Estamos llamados a ejercitar ese poder para que la gente venga a la verdad y sean salvos hasta el último momento. Eso está en nosotros, hermano. Pero usted tiene que agarrarlo. Si usted no lo agarra, usted nunca lo va a tener. Es como yo siempre le digo, usted puede tener una herencia de que esos castillos que están ahí son suyos, pero si usted no va con el papelito a la corte creyendo que eso es suyo, nunca lo va a tener. Porque el juez no va a decir o el marshal, mira, esto es tuyo, cógelo, aquí está, toma, aquí están todos los sellos y vete, toma, para que lo venda o lo haga lo que sea. No, usted tiene que reclamarlo en el nombre de Jesús. Entonces usted toma esa autoridad. Tiene que entender que esa es la manera que Dios quiere que lo hagamos. No es como usted piensa, es como Él dice que hay que hacerlo. Por lo tanto, la oración enérgica, la oración eficaz para tomar dominio sobre las situaciones de tu vida conforme a la palabra de Dios, tú la tienes que ejercitar creyéndola. Por eso cuando tú venga alguien donde ti con lamento, con derrota, con temores, con quejas, ate en el nombre de Jesús ese espíritu de queja, ese espíritu de habladuría, ese espíritu de chisme, ese espíritu de contienda, ese espíritu de venganza, átelo y échelo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted tiene que declarar que yo por fe veo las bendiciones y las promesas para mi vida. Usted tiene que empezar a declarar, yo veo a mi familia sirviéndole a Dios. Yo veo a mi familia que nos vamos todos en el rapto. Yo veo a mi familia que está enferma que hoy va a ser sana. Yo veo que mis hijos hoy progresan. Yo veo que la obra de mis manos será prosperada. Que la economía está mala. Yo veo que mi negocio va a ser próspero. Porque voy a bendecir a miles de personas. Pero si usted no lo cree y usted no lo declara con su boca creyéndolo en su corazón, entonces no tiene ningún efecto vivir en el Evangelio. El Evangelio no es para que usted viva en sufrimiento, en lamentaciones, en angustia. No, 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 no. El Evangelio que está escrito ahí es un Evangelio de poder, autoridad, de gozo, de paz y de, sobre todo, manifestaciones de poder a izquierda, derecha y derecha, izquierda. ¿Por qué? Porque Él quiere que a través de ti lo vean a Él. Pero primero tú tienes que morir a lo que era para nacer en Él. No es lo mismo estar convencido que estar convertido. ¿Ah, José Luis? Él no es lo mismo. Hay mucha gente que están persuadidos, que están convencidos, pero convertidos es otra cosa. Cuando tú te conviertes, ya no eres tú, sino Él en ti. Tienes un nombre para funcionar, pero es que Él en ti. Entonces todo se empieza a revelar de una manera diferente. Porque has entregado la altivez, el orgullo, el intelecto para hacer una nueva criatura en Él. Y todas las cosas empiezan a caminar de una manera diferente. Porque es Él a través de tu vida. Y cuando Él entra a tu vida con autoridad y poder, ninguna obra perversa ni energía negativa se puede quedar en tu vida. Y quizás de la primera intención no se va, pero tú sigues persistiendo, insistiendo hasta que lo recibas. Y vas a recibirlo. Porque Él te llamó a vivir excelente. Él te llamó a paz, gozo y autoridad. Y para tú demostrar paz, gozo, autoridad y excelencia, tienes que estar libre de la obra perversa. ¿Me hago entender? Él lo quiere para tu vida. Y si Él lo quiere, lo es cuestión de agarrarla y creerla para que eso se demuestre en nuestra vida a medida que avanzamos en el conocimiento de su palabra. Cree que el Señor Jesucristo, tú y tu casa, como decía Josué, serán salvos. La tercera herramienta, y con esto nos vamos, es la de la alabanza. La cuarta herramienta es la de la alabanza. Salmo 149, capítulo del 1 al 3. Y el 7 y el 8. Lo voy a leer aquí, voy a buscar aquí los salmos. Salmo 149. Salmo 149. Vamos a leerlo del 1 al 9, que eso está tremendo. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Por qué usted cree que él dice,
cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Mire, cuando usted empieza a alabar, se crea la manifestación del poder de Dios en su entorno, a su alrededor, pero que comienza en su corazón. Y de aquí adentro sale hacia afuera. ¿Por qué? Dentro de usted está el Espíritu Santo. Se conecta a nuestro Creador y baja una energía tan poderosa que crea un campo magnético que repele la obra de maldad. Lo repele. Repeler quiere decir que lo saca. Lo saca del dominio de su vida y de su entorno. Por eso el primer versículo dice, alabad en la congregación. ¿Por qué usted cree que se empiezan los cultos alabando al Señor? Es por eso, para que se limpie de la energía negativa. ¿Por qué usted cree que el grupo después de los pastores más atacados son los grupos de alabanza? ¿Por qué usted cree que la pastora de aquí de la casa está metida en la alabanza? No está porque le gusta cantar, ni porque se vea más bonita. Es porque lleva en la rodilla toda la situación. Entonces, en obediencia, obedecemos a la palabra, lo que Dios nos manda hacer. Y tenemos que obedecer, porque en la obediencia está la bendición de Él para nuestra vida. Y le pongo ese de ejemplo para que usted vaya entendiendo la dinámica de lo importante que es la alabanza. Dice, alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa canten. Y el 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjese los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Wow, una espada de 2 filos en sus manos a través de la garganta. Cuando usted lee Apocalipsis dice, con la espada de su boca. Es que Dios no necesita físicamente pelear. Su poder es tan grande que Él hace así y ya es. Él quiere eso para ti, hermano. Que tú abras la boca en alabanza. Es más, quiere que te diga más. Es hasta más grande que la oración el alabar al Rey. La alabanza es una cosa extraordinaria. Provoca el mover de Dios poderosamente. Sigue diciendo el 6, al 7, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. No es que usted va a decirle, ahora Señor, yo quiero que tú te vengues por lo que me hicieron. No, eso no es lo que le está diciendo. Es que cuando tú alabas, Él sabe lo que te han hecho y dice la palabra, a mí es la venganza, a mí es la justicia, yo pagaré. O sea, que Él va a hacer que el enemigo que se levanta contra ti sea puesto al estrado de tus pies. A través de la alabanza. O sea, que la alabanza lleva un poder tan grande y tan grande y tan grande que provoca la venganza de Dios contra el que hace el mal. Puede ser la enfermedad, puede ser persona, puede ser el mismo diablo haciendo cosas, ¿no? Lo que sea, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dice el 7, el 8, para aprisionar a sus reyes con grillo y a sus nobles con cadena de hierro. O sea, para detener la obra de maldad, en otras palabras. Y el 9 dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. Nosotros, hermano. Somos sus santos. Así que cuando alabamos, se ejecuta venganza y castigo quien viene contra ti. Aprisiona los grillos con cadena de hierro. Acabamos de leer. A su rey y su noble. Quiere decir que aprisiona toda potestad, toda principado, toda malicia espiritual. Lo que sea, Él lo aprisiona. Y como si eso fuera poco, en medio de la alabanza, ejecutas el juicio. ¿Usted se da cuenta? ¿Por qué esto es así? Es una buena pregunta. Es que cuando alabamos al Señor, algo poderoso de Dios se desata contra las tinieblas en nuestra vida. Así que cuando alabes a Dios, se desata la venganza de Jehová sobre el enemigo y queda encadenado. Mire lo poderoso que es la alabanza. Por lo tanto, tenemos que tener el hábito diario de alabar a Dios como un hábito y costumbre diario, porque cuando tú alabas, tomas dominio sobre tus
enemigo. Y lo tenemos que hacer. Puede pasar la adoración. Mire, le voy a dar un relato para que usted vea lo importante que es la adoración. Un minutito, présteme nada más. Yo tenía un paciente que ya murió, que Dios lo usó para traerme al Evangelio, para quebrantar mi intelecto. Y ese paciente, yo lo había diagnosticado, algunos de ustedes han escuchado este relato. Ese paciente tenía la segunda vértebra cervical, la apófisis odontoidea, que es un pedacito de huesito así que sale hacia afuera, muy largo, y cuando él levantaba los brazos caía inconsciente al piso. Y nadie sabía lo que tenía. Pues me lo mandan a mí en consulta y yo en el encuentro, al leer las células, que ese problema era el que él tenía, que comprimía el bulbo cerebral y caía al piso inconsciente. Luego se levantaba y aquí no pasó nada. ¿Y qué pasa? Ese paciente tenía que hacer una operación de $40,000, los cuales no tenía, y Cruz Azul no se la aprobaba hasta que no hubieran 3 personas que le dijeran, mira, eso es lo que tú tienes, 3 especialistas diciendo lo mismo para que lo operaran. El único que hace aquí eso en Puerto Rico era yo. Por lo tanto, no encontró a más nadie. Y el hombre se siguió deteriorando, hasta que al fin y al cabo el paciente, ya pesando apenas 80 libras, el vecino le dice, oye, Johnny López, ¿qué tal si vamos a la iglesia mía y a ver si Dios hace algo por ti? Porque tú te estás muriendo, no tienes alternativa. Me dice, pues sí, vamos. Cuando vaya, en mismo medio de la alabanza, Dios lo sana. Nadie oró por él. Dios lo sanó en medio de la alabanza. ¿Y qué pasó? Cuando lo sana, le dice el que lo sanó que fue Dios. Dile a tu médico, el que te diagnosticó tu enfermedad, que el que te sanó fue Dios, que es el que le va a contestar a él todas las preguntas que nadie le ha podido contestar. Y él va a saber que yo soy Dios. Pues cuando viene a mi oficina, al otro día, me hace así, flaquito, un guiñapito de hombre, huesitos nada más. Y yo digo, ¿quién te operó? Me dice, Dios. Dios te operó. Que Dios te operó. Mírate para atrás. No tengo ninguna herida. Pues vamos a sacarte una placa. A ver si es verdad. Y mandé a sacar la placa. Mira, aquí tengo un viejo de 54 años con unas vértebras de una de 15 años. De 15 a 18, no puede tener más. Esas vértebras no tienen esclerosis, no tienen espolones, no tienen artritis. Esos discos están llenitos de colágeno. Eso es una cosa increíble. Tú me llamas para decirme una cosa así. Pero tú te has vuelto loca, muchacha. Me dice, no. ¿Cómo yo te voy a llamar para decir? Mira, yo te envío la placa con él, ahora mismo la acabo de ver, está afuera esperando. Me están mandando la placa. Cuando me manda la placa, yo veo esas vértebras nuevas. Y voy donde él y le digo, ven acá, y estoy viendo las placas y esto está nuevo. Y, toma, lleva esto a tu iglesia y dile que sí, que esto es un milagro. Y me dice, no, si eso no es el propósito. El recién convertido me dice a mí, es que el que me sanó a mí le va a contestar a ustedes todas las preguntas que usted, nadie se la ha podido contestar. Sí, yo vengo de corte católico. Y yo fui con todos mis estudios científicos al párroco de la iglesia, donde yo era diácono y no me pudo decir nada. Así que, al no me decirme nada, yo sabía de lo que él estaba hablando. ¿Y qué pasó? Que así fue como él me trajo al camino a través de la alabanza de su pueblo cuando sanó ese paciente. Cuando yo llego a la iglesia, me toma el Espíritu de Dios y empieza a hablar conmigo. Y me convierto en mi casa, ni siquiera en la iglesia. Pero les traigo esto porque ese paciente y el mensaje de Dios llegó a mi vida a través de la alabanza de ese pueblo que le alababa en espíritu y en verdad. Semejantemente Él quiere que tú hagas lo mismo. Que tu vida no solamente sea un estilo de alabanza, sino que con tu garganta, como una espada de 2 filos, alabe al Señor para que los enemigos sean despojados de tu vida. Para que la obra de maldad sea quitada de tu vida. Para que tú recibas lo que Él te quiere dar de bendición. Para que tú camines en esa verdad absoluta de autoridad y de poder. Él quiere eso para tu vida. Tú tienes que prepararte para recibirlo. Y yo sé, y si Él te lo quiere dar, y tú estás de acuerdo en recibirla, porque tu corazón es un corazón que se ha tornado de alabanza a Él, de arrepentimiento de malas obras para hacer las obras que Él te llamó, Él te lo va a hacer.
Porque el Señor no hace acepción de personas. Y si lo hizo conmigo y lo ha hecho con tantos miles de personas, también lo hará contigo. Yo quiero decirte que si Dios no hace acepción de personas, lo único que evita recibir la bendición es nuestro corazón. Por eso he traído este mensaje de parte de Dios, para que hoy tú recibas la bendición. Este mensaje tiene una segunda parte que lo haremos el próximo domingo, pero Él quiere dártelo desde ya. Si totalmente no estás todavía convertido, sino que persuadido, no pase. Cuando estés convertido, a Él pasa. Porque la persuasión no es suficiente. La conversión es necesaria. Amén. Un cable tiene dos vertientes. O conduce bien o conduce mal. Y la tercera es que no conduzca. Y todos queremos que conduzca bien. Así que cuando tenemos la conversión genuina, y no tienes que ir necesariamente bajo las aguas, aunque sea el paso que nos toque dar después, necesitas creerlo en tu corazón, afirmarlo con tu mente y poner esa fe, y ciertamente lo recibirás. Así que voy a orar, vamos a adorar, para que usted reciba esa bendición. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, he traído el mensaje tal y como me lo diste. Ahora, Señor, yo lo pongo en tus manos para que tú te glorifiques en mis hermanos y ellos puedan recibir, Señor, la bendición que tú has proclamado para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer y contigo todo. Bendición viene, y que las bendiciones que tú traes para tus hijos no añaden tristeza alguna, porque son buenas, agradables y perfectas. La bendición del hombre es imperfecta, por eso muchas veces trae tristeza. Pero hoy, Señor, hemos proclamado tu bendición, la que jamás nunca añadirá tristeza, y la que es eterna bendición para nuestra vida y está sellada a la eternidad. Ayúdanos, Padre, a que podamos cumplir lo que tú quieres, porque tú nos llamaste, tú nos seleccionaste, tú nos justificaste y tú te glorificaste. Así que cada cosa que has hecho, la has hecho para bendecir tu vida. Y hoy creemos, Señor, que tú lo has hecho sin duda para bendecir a nuestro pueblo. Lo declaramos y lo sellamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.